te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Hola familia Iglesia, Este Camino, bienvenidos a la vitamina T que fortalece nuestra vida espiritual. Y eso lo necesitamos mucho. El tema de hoy, el creer en Dios produce regocijo. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Hechos 16:34. Dice, y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. En el contexto de este versículo, este pasaje está en el capítulo donde habla de Pablo y Silas, que son encarcelados por predicar el evangelio en Filipos. Y a pesar de estar encadenados, estar encerrados, ellos alababan a Dios con sus cánticos y con sus oraciones. Y eso lo vemos en el versículo de Hechos 16:25, un poco más adelante el que leíamos recién. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, estando ellos en la cárcel, ocurre un terremoto, estoy hablando en el contexto del versículo, y las puertas se abren y todas las cadenas se sueltan. Eso lo vemos en Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En esto el carcelero, obviamente, quien estaba a cargo de cuidarlos, asustado, desesperado, porque pensaba que los prisioneros se habían escapado y él, en un momento de desesperación, pensó quitarse la vida. Y eso lo vemos en Hechos 16, 27, 28. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Era una oportunidad tal vez, de manera racional, pensar en que era la oportunidad para que los presos se escaparan. Pero eso no fue así. Pero Pablo le dice entonces, al ver al carcelero que iba a intentar quitarse la vida, todos estamos aquí, les dice, como lo leíamos en el pasaje, y nadie se ha escapado. El carcelero se sorprende, obviamente, al ver la actitud de Pablo, porque él obviamente pensaba, todos se escaparon, a mí me va a llegar una reprimenda, por lo tanto, lo mejor que puedo hacer es quitarme la vida. Pero Pablo actúa toma una actitud, obviamente, de darle tranquilidad al carcelero, y esto impresiona al carcelero. Obviamente, ¿por qué? Porque él también había visto la actitud que tenían ellos en el tiempo de estar encarcelados, cantaban himnos al Señor, oraban, compartían del Evangelio. Por lo tanto, él también había sido, por decirlo así, le habían compartido del Señor. Entonces, esta actitud de Pablo de decirle, tranquilo, no pasa nada, aquí estamos, lleva también a convencer al carcelero de recibir todo lo que ya Pablo y Silas le habían compartido respecto del Señor. Y se convierte al Señor. El carcelero se convierte al Señor y lleva a su casa, y los lleva a su casa para lavarles las heridas y darles de comer. Recuerde que el versículo inicial decía, y los lleva a su casa. Y se convierte al Señor y los lleva a su casa para lavarles las heridas y darles, obviamente, de comer, darles atención. Pero lo más importante que ocurre aquí es que esto permitió que su familia fuera salva al creer en el Señor Jesucristo. Todo esto que vemos en el acontecimiento de la cárcel, de Pablo encarcelado junto a Silas, todo el proceso que allí se vivió, llevó a un hecho importantísimo, que es que el carcelero se convirtiera a Jesús. Y eso lo vemos en Hechos 16, 30, 32. Y dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces vemos cómo todo esto Dios lo permitió para que este hombre, este carcelero, se convirtiera a Jesús. Y no solo él, sino que también llevara la salvación a su hogar.
Y obviamente esto trajo regocijo. El creer en Dios produce regocijo. Cuando recibimos a Jesús, cuando nuestra vida empieza a ser transformada a través de Él, vemos obviamente que lo primero que se manifiesta en nosotros es gozo, el gozo de la salvación, hay regocijo. Y en el versículo 34 que leíamos al inicio describe cómo el carcelero y toda su casa se regocijaban. ¿Por qué? Por haber creído en Dios. Eso les trajo a ellos alegría, gozo, regocijo. El carcelero estaba feliz, estaba contento, estaba agradecido por haber conocido a Jesús y haber llevado también la salvación a su casa. Todo esto sucedió, obviamente, en el relato lo vemos, después de un momento difícil, agobiante que se vivió en la cárcel, cuando el carcelero pensaba que todo estaba perdido. ¿Qué hubiera sucedido si Pablo no hubiera estado ahí? Si Pablo no hubiera hablado de Dios, si Pablo no lo hubiera compartido de Jesús, si Pablo no hubiera tenido una actitud de servicio, ¿verdad? Y de amor por este carcelero, obviamente nada hubiera pasado. Pero aquí nos relata lo importante que es cuando una persona da testimonio de Jesús, cuando una persona da testimonio de que tiene a Dios en su vida y además lo manifiesta, no solo con su testimonio, también habla a otros, que fue lo que ocurrió en esta situación que enfrentaba el carcelero junto a Pablo y Silas, ¿verdad? Entonces sabemos, todo esto era un momento súper difícil en el que se estaba viviendo. Pero el encuentro de Pablo, del carcelero con Pablo y Silas, le permitió conocer a Jesús. Era un momento catastrófico, era un momento difícil, pero todo esto permitió y tuvo el propósito de que este hombre conociera a Jesús. El encuentro con Pablo y Silas obviamente el testimonio de ellos les permitió conocer la verdad del Evangelio y aceptar a Jesús en su vida. Y experimentar la alegría que solo trae la salvación y que solo nos la puede dar Jesús. No hay otra forma de recibir la salvación si no es a través de Jesucristo. El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa para atenderlos, porque estaban heridos, obviamente. La actitud generosa fue una expresión visible de la fe y la gratitud por haber conocido a Jesús. Y que también su familia tuvo la oportunidad de empezó a creer en Dios. Fue el comienzo de un hogar que se convirtió a Cristo, de creer en Jesús y además de ser salvos. El carcelero, en una actitud de gratitud, también realiza una obra de misericordia, llevándolos a su casa, porque podría haber quedado hasta ahí nomás. Hablan, les comparte de Jesús y todo queda igual. Pablo y Silas quedan ahí en la cárcel, heridos, y el carcelero obviamente se queda con eso que recibió. Pero eso no queda ahí. Él los lleva a su casa en una actitud de gratitud, la obra de misericordia, y los lleva obviamente para atenderlos y servirlos con amor. Todos aquellos que creen en Dios también deben ser misericordiosos y generosos. En el versículo 34 nos invita a reflexionar sobre la importancia de regocijarnos en nuestra fe, por nuestra fe, y de compartir esa alegría también con otros, con los demás. Y lo primero es queremos compartirlo con nuestra familia y también obviamente con quienes nos rodean. A veces nos enfocamos más en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, más que en las bendiciones que Dios nos da y en la oportunidad que nosotros tenemos de poder servir también a los demás. Siempre hay una oportunidad para servir. El ejemplo del carcelero, luego de su conversión, nos desafía a ser generosos con aquellos que nos rodean, incluso con aquellos que no conocemos. Cuando servimos a los demás con amor, estamos reflejando el amor de Dios. Este versículo también nos recuerda que aunque en la vida podemos enfrentar y pasar por circunstancias difíciles y en ocasiones pueden ser sumamente extremas, siempre tendremos motivos para regocijarnos en Dios. Nuestra fe en Él nos da fortaleza, nos da esperanza y la fuerza necesaria para seguir adelante independientemente de las circunstancias. La fe en Dios nos da la fuerza para superar las adversidades y encontrar motivos para siempre regocijarnos en Él. Y nos motiva a que esa alegría que produce el Señor en nuestra vida sea compartida con los demás para ser una bendición y un testimonio de nuestro amor por Dios y
y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esta enseñanza de este pasaje finalmente nos dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Vamos a orar. Padre del cielo, te queremos dar muchísimas gracias por el mensaje que tú nos has dado en este día, Señor. Por poder escudriñar tu palabra y cada vez más descubrir, Señor, esos tesoros en los cuales tú hablas a nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Gracias por la enseñanza de este día, Señor. Gracias por saber y reconocer la alegría que trae a nuestra vida la salvación. Gracias, Señor, porque hubo una persona que nos compartió de Jesús y trajo alegría a nuestro corazón. Gracias porque hoy podemos también ser testimonio para otros y que independientemente de las circunstancias que se pueden estar viviendo, siempre hay un motivo para regocijarnos en ti. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas. Gracias porque tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Señor, las circunstancias difíciles que podemos estar viviendo, pero por sobre todo eso, Señor, hay gozo en nuestro corazón porque tú habitas en nuestra vida, porque tú estás con nosotros y nos alientas cada día a seguir adelante. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder ser testimonio para otros, que otros también te conozcan y que muchos hogares sean también salvos en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es solo para ti, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, le damos muchísimas gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar aquí juntos compartiendo este mensaje y la palabra de Dios que edifica nuestras vidas. Nos vemos en una próxima vitamina. Que Dios les bendiga. Bye bye. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, Este Camino, estamos para servirte. estecamino.com